Señores estudiantes de Proceso Manufactura 1, prosiguiendo con las clases, he tenido que partir las clases por cuestiones del Internet, donde el sector que yo vivo, el Internet es bajo y no podemos subir clases muy largas y por eso estamos partiendo las clases. Entonces, en la segunda parte, vamos a ver en esta segunda clase la introducción a los materiales. ¿Cómo obtenemos nuestras materias primas? ¿O obtenemos nuestros materiales? Lógicamente vienen de las materias primas. Las materias primas son los recursos naturales a partir de los que obtenemos los materiales que empleamos para la actividad técnica. ¿Y qué son los materiales? Son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de las materias primas. Nosotros podemos ver un sinnúmero de materias primas y lógicamente cómo se procesan. Una vez que ya se procesan los materiales, pues estos tipos de materiales tecnológicos, ¿en qué se procesan? Tenemos aquí en la lámina, vemos la madera, plásticos y los metales. De la madera se obtiene la parte leñosa de los árboles, se utiliza como combustible para la industria papelera, para la fabricación de muebles, elementos de construcción, entre otros. Los plásticos se obtienen artificialmente a partir del petróleo. Los plásticos se utilizan para fabricar tuberías, embalajes, juguetes, recipientes, revestimientos de cables, etc. Y los metales, lógicamente, se extraen de los minerales que forman parte de las rocas. Los metales se utilizan para estructuras, piezas de maquinaria, herramientas, tornillería, fontanería, entre otros. Ustedes ven aquí la aplicación tecnológica de la materia prima. Aquí en esta lámina podemos observar materiales pétreos, se extraen de las rocas, son materiales pétreos, el mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento, el hormigón. Normalmente se utilizan como materiales de construcción. Los cerámicos se obtienen moldeando la arcilla y sometiéndola después a un proceso de cocción a altas temperaturas en un horno. Lógicamente se transforman en ladrillo, tejas, vajillas, incluso un lavabo para producción de materiales. Y los textiles, lógicamente, estos materiales se utilizan en forma de hilos para elaborar tejidos, pueden ser naturales o sintéticos. La lana, el algodón, la seda, el lino son la materia prima de ellos. Aquí en esta lámina observamos las propiedades de los materiales, como son mecánicas, tecnológicas, físico-químicas, sensoriales, ecológicas. Entonces, las propiedades no es que no son importantes las sensoriales, ni la física química, ni las ecológicas. Todas tienen una importancia, en el mundo actual todas tienen importancia. Las sensoriales, color, textura, brillo, tienen importancia porque a muchas personas no les gusta muy brillante las cosas, a otros les gusta más opacas, a otros les gustan colores encendidos, a otros los colores más bajos. Las propiedades físico-químicas también. Las mecánicas son propiedades como la dureza, tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, resistencia mecánica. Todas estas propiedades son características de cada uno de los materiales. Las tecnológicas, fusibilidad, ductibilidad, maleabilidad. ¿Ya? Las ecológicas, toxicidad, reciclabilidad, degradabilidad. Entonces, los materiales tienen que ver con cada una de estas funciones. Entonces, todas estas funciones, todas estas propiedades son lo que hacen a los materiales que se los puede utilizar en uno o en otro proceso determinado para producir tal o cual material o pieza. Entonces, nosotros tenemos que valorar estas propiedades de los materiales porque de ellas van a depender muchas cosas. Las propiedades de los materiales tienen que ver mucho con lo que usted va a fabricar.
No se olvide que lo que usted produzca debe el cliente aceptarlo. Y el cliente es el que tiene la última palabra, en el sentido que dirá si es un buen material, si tiene durabilidad, si tiene calidad o baja calidad. Entonces, todos esos parámetros tienen que manejarlos es el cliente. Porque el producto terminado, ¿dónde va? Va al cliente. Y otra cosa que faltaba ahí en los sensoriales es el sabor. El sabor es algo importante en cuestiones de comidas, bebidas. El sabor juega un papel fundamental en cada uno de estos procesos. ¿Ya? No se olvide que si tiene un sabor desagradable, nadie lo va a consumir. Pero si tiene un sabor agradable, eso va a mejorar las ventas. En la década del 60, al 70, al 80, habían muchos medicamentos que tenían sabores desagradables y los niños no los consumían. Y quizás las ventas eran flojas. Entonces nació el asunto del sabor. Se fueron creando medicamentos con sabores de naranja, fresa, durazno, para mejorar el consumo del producto. Vea usted lo que es el sabor. Una vez que nosotros vemos las propiedades sensoriales, vamos a analizarlas, son aquellas propiedades que percibimos a través de los sentidos. El color, textura, brillo, ¿no? Otra cosa también que me olvidaba, el olfato, el olor del producto. No se olvide que la esencia de vainilla huele riquísimo. Sin embargo, si usted la prueba es sumamente amarga. Entonces tiene que tener mucho cuidado con el olor. El sabor es una característica bastante determinante en los productos, por lo menos que se van a consumir. De ahí tenemos las propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a las acciones externas. Las propiedades físico-químicas, transparencia, oxidación. Aquí falta también hacer el análisis de corrosión. Una cosa es oxidación, otra cosa es corrosión. Ustedes cuando vean esta clase, saquen cuál es la diferencia entre la oxidación y la corrosión. Es importantísimo analizar el proceso de oxidación y el proceso de corrosión. ¿Ya? Entonces los materiales, las propiedades físico-químicas de los materiales también ayudan al comportamiento no solamente del material, sino de el producto que usted va a hacer. No se olvide que la calidad del producto la mira el cliente. Ese es el que consume, el consumidor final. Ese es el que va a determinar si su producto es o no es de buena calidad. Dentro de las propiedades físico-químicas también tenemos la conductividad térmica, la conductividad eléctrica. Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por él. Hay dos cosas también que aquí hay que definir, lo que es calor y lo que es temperatura. No es lo mismo calor con temperatura. La conductividad eléctrica de un material tiene alta conductividad eléctrica cuando éste deja pasar la corriente eléctrica. Generalmente todos los metales son buenos conductores eléctricos. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos. La dureza de un material es duro o blando dependiendo de si otros materiales pueden rayarlo. La dureza del material se puede concebir si uno puede rayar el otro. Esto es muy simple, señores. Cuando ustedes van a desayunar e introducen el cuchillo en la mantequilla, el cuchillo ingresa a la mantequilla no es porque le da la gana, sino que él se introduce en la mantequilla porque es más duro que la mantequilla. O sea, ahí existen las dos, es duro y blando. El cuchillo es duro y la mantequilla es blanda. Por eso ingresa el cuchillo en la mantequilla. Y acá hay otro término,
tenacidad y fragilidad. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse. Y un material es frágil cuando le damos un golpe y este se rompe. Ahí tenemos un caso de las campanas que repican a cada rato y siguen aguantando golpes sin romperse. Otra de las propiedades mecánicas es la elasticidad, la plasticidad. Las dos palabras, elasticidad y plasticidad, en los materiales tienen situaciones diferentes. La plasticidad es lo contrario de la elasticidad. La elasticidad es cuando un material se somete a un esfuerzo determinado, este material se comienza a deformar, ¿ya? Y si el esfuerzo cesa, el material puede recobrar su posición original. A eso se lo considera como elasticidad. Y la plasticidad, que es otra propiedad contraria a la elasticidad, sin embargo, la plasticidad es la propiedad que una vez que el elemento se somete a esfuerzo, comienza a deformarse, y una vez que se sigue sometiendo a más esfuerzo, este elemento se deforma permanentemente. Entró en la zona plástica. Significa que de la zona plástica ya no hay retroceso hacia la zona elástica. El material queda deformado totalmente. Entonces, estas dos propiedades son importantísimas para un ingeniero mecánico, porque con las dos propiedades, el ingeniero mecánico obtiene muchas bondades, tanto con la elasticidad como con la plasticidad. Con la elasticidad, el ingeniero puede construir elementos flexibles, y con la plasticidad, el ingeniero puede deformar el metal y puede construir también elementos que no se deformen, que tengan una deformación permanente. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, un sistema elástico es un resorte, una hoja de resorte en los vehículos, un amortiguador en el carro. Ahí tenemos dos partes elásticas. Y una formación plástica, por ejemplo, las puertas de un vehículo están deformadas, tienen una conformación que ya no pueden deformarse. Por eso que los vehículos cuando se chocan se rompen, ya se deforman totalmente y es difícil enderezarlos, porque la deformación que ya tienen y a causa del otro esfuerzo se deforman mucho más. La resistencia mecánica de un material, la resistencia mecánica de un material es aquella que cuando soporta grandes esfuerzos. Por eso se considera que un material tiene resistencia mecánica. Las propiedades tecnológicas son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante su fabricación o la fabricación de elementos, ¿no? Para tal o cual situación. No es lo mismo construir un clavo que construir un perno, que lleva el clavo, es un alambre estirado, mientras que el perno es un elemento que lleva rosca, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que observar términos como fusibilidad, que es la capacidad de los materiales de pasar de un estado sólido a líquido, cuando son sometidos a temperaturas determinadas. Por ejemplo, el hierro, para poder trabajar, para poderse hacer láminas, planchas, hay que fundirlo. Ese es el término fusibilidad. La ductilidad es la capacidad de los materiales en transformarse en hilos, ya sean esto para hacer cables, etc. Y la maleabilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en láminas cuando se les comprime. Aquí ustedes pueden observar los tres procesos, ¿no?, que tenemos.
Y aquí tenemos las propiedades ecológicas. Son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad del material para el ambiente. La toxicidad es el carácter nocivo de los materiales para el ambiente o los seres vivos. La biodegradabilidad es la capacidad de los materiales que con el paso del tiempo de descomponerse en forma natural, es decir, volver a su estado natural. Y la reciclabilidad es la capacidad de los materiales de ser vueltos a fabricar, ya sean de retazos o materiales de desechos o partículas de materiales. Se los puede reciclar. Es decir, que usted puede obtener nuevos materiales de los reciclados o puede obtener los mismos materiales del reciclado. Todo depende del tratamiento que usted le dé. Cuando usted vaya a elegir algún material para una determinada aplicación, usted siempre debe tener en consideración los siguientes factores. Las propiedades de dureza, flexibilidad, resistencia al calor, entre otros. ¿Ya? En otros países a lo mejor ya no es resistencia al calor, resistencia al frío, porque hay países muy fríos aquí en el planeta. Las posibilidades de fabricación con máquinas sencillas y con herramientas que no sean complejas o de las que usted dispone. La facilidad para trabajar. Su disponibilidad, abundancia del material, la proximidad al lugar donde se necesita hacer la obra, su impacto sobre el ambiente, si contamina, si es tóxico o es biodegradable. Y la última parte es la parte económica. El costo del material utilizado influirá en el precio final de la obra, del producto. Por eso es que siempre el ingeniero mecánico o los ingenieros que construyen siempre deben tener en consideración de buscar un material que tenga resistencia, que se acople a su trabajo, pero que en costo sea probable de adquisición. Es decir, usted no va a hacer algo que salga carísimo, no hay a quien venderle, pues, porque habrá otros que hacen trabajos más baratos. Ok. Entonces, señores, tenemos aquí otro pensamiento. Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Señores estudiantes, lo importante de todo esto es que ustedes hagan resúmenes, los trípticos. Los resúmenes deben ser de hasta 200 palabras. De hasta 200 palabras. 200 palabras, no más, no menos. Resúmenes bien hechos, bien consensuados. Como los trabajos son individuales, pueden trabajar personalmente, pensar bien y hacer bien las cosas. Los trípticos, no se olviden, también los van a subir a la ¿cómo que se llama? A la página donde están las carpetas, donde subieron las otras carpetas, para ir recopilando sus trabajos. Señores, muchas gracias por asistir a esta clase y espero de que les vaya bien y puedan trabajar correctamente.